Muy bien, chicos. Entonces, continuando, ¿no? Continuando con la clase, ya continuando con la clase, eh, vamos a desarrollar en este tema el tema de los anhidridos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo voy a cerrarlo. Listo, lo voy a cerrarlo. Tema de los anhidridos. ¿Ya? El tema de los anhidridos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Ya. Por acá está. Listo. Acá vamos a ir guardando nuestros archivos conforme vamos avanzando. ¿Ya? Tema de hoy es los anhidridos. Listo. ¿Ya? A ver, yo pregunto, a ver, ¿qué cosa vendrá a ser los anhidridos jóvenes? ¿Qué serán los anhidridos? ¿Alguien? ¿Qué serán los anhidridos? Discúlpeme nuevamente por interrumpir, pero acá en nuestra clase nos toca los niveles de organización y los seres vivos. Nos han dado mal lo que es nuestras hojas, o no sé, porque, o sea, es lo que tengo. Disculpe por no seguir la secuencia porque no lo tengo. De verdad no lo tengo. Tengo lo que le dije, niveles de organización de los seres vivos. Y de ahí sigue la célula. Es lo que tengo. Disculpe, profesor. A ver, ¿en qué parte está eso? A ver, me indicas. ¿En qué página? En la página 16, profesor. Y eso nos han enviado. Es ciencia y ambiente y salud lo que nos toca ahora a nosotros supuestamente, pero usted está hablando de ese tema. Disculpe nuevamente, profesor, pero nos han dado mal esto en todo caso. No, no, No el sé. está bien. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Chicos, tranquilo, un momento, por favor. Ya muy bien, chicos. Entonces continuamos. Ya bueno, la duda que tenía fue lo siguiente, ¿no? Como recién he ingresado, ¿no? También pensaba que, ¿no? O sea, no sabía en qué tema se habían quedado el otro docente, es uno, ¿no? No tenía conocimiento de esa parte y, bueno, en tercero que se dicta generalmente química o física, ¿no? En este caso vamos a tocar la parte de biología. Ya pensé que estaba buscando, pensé que había química, pero no le encontraba por ahí ningún tema, ¿no? Ya entonces vamos a seguir hablando, ¿no? Niveles de organización de los seres vivos. A ver, ¿qué vendrá a ser los seres vivos? No hay problema, ¿no? ¿Qué serán los seres vivos? A ver, chicos, ¿qué serán los seres vivos? ¿A quién me puede decir? A ver, participación de parte de ustedes. ¿Qué Los son los seres animales, vivos? nosotros mismos. ¿Los seres vivos son células o algo por ahí? Ya, mira, los seres vivos, ¿no? Los seres vivos son aquellas, ¿no? Son aquellos que se alimentan, ¿no? Como podemos decir, por ejemplo, los seres vivos, por ejemplo, somos las personas, las plantas, los animales y también, por ejemplo, las bacterias, ¿no? ¿Está bien o no? ¿No? Todos los seres vivos son todos aquellos que necesitan
de alimentación. Por ejemplo, la piedra no es un ser vivo. Por ejemplo, una puerta tampoco no es un ser vivo. ¿Entendido? Chicos, entonces, en el mundo viviente está constituido por varios niveles de organización que representan distintos grados de complejidad estructural. Estos son, dice. Entonces, quedó claro, ¿no? Ya quedó claro. Sí, profesor. Todos los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos, ya, aparte de tal vez del material, tal vez aparte del material, los seres vivos, por ejemplo, mira, bien, en este caso, por ejemplo, tenemos seres vivos aquellas, por ejemplo, las bacterias, diferentes bacterias hay, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, bacterias de lo que viene a ser de la fiebre, de la diarrea, etcétera, ¿no? También son seres vivos, no vayan a pensar que no es un ser vivo. ¿Tiene vida? Por supuesto. Porque tiene vida, afecta al organismo, pues, ¿no? Por ejemplo, otro de los hongos. Los hongos también son seres vivos, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, un hongo que puede ir carcomiendo, por ejemplo, desechos o basurales en el ambiente. Por ejemplo, una madera, por ejemplo, no sé si han visto ahí con un honguito, ¿no? ¿Para qué el hongo se posa ahí en esa parte de la madera, por ejemplo? Para que pueda ir carcomiendo, ¿no? Va consumiendo, ¿no? Todos los nutrientes de esa madera hasta que se pueda terminarse. ¿No? Por ejemplo, dejamos pan, por ejemplo, por una semana, un mes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aparece el moho, ¿no? ¿Qué va a pasar? También son hongos, ¿no? Que van carcomiendo también igual, ¿no? Ya, pero, profesor, yo no veo, ¿no? Obviamente que las bacterias son microscópicos, pues, ¿no? Desde un punto de vista. Ya, chicos, entonces acá estamos viendo las bacterias, los hongos son seres vivos. Los arquenobacterias también. Las plantas también son seres vivos. ¿Por qué? Porque necesitan alimentarse. Los animales, ni qué decir, pues, ¿no? También son seres vivos. ¿Ya? Los protistas, el reino protista, también, ¿no? Entonces, durante la clase iremos conversando también sobre cada uno de ellos. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, ¿qué son los seres vivos? Todo ser viviente que habita la tierra. Entonces, en este caso, los niveles de organización de los seres vivos. Entonces, chicos, mira, habiendo conocido los seres vivos, vamos a pasar a los niveles de organización. Entonces, quedó claro, ¿no, jóvenes? No sé si de los seres vivos son aquellos que se puedan alimentarse y también aquellos que tienen vida. ¿Ya? Ellos son los seres. ¿Quedó claro, no, jóvenes? A ver, no sé si habrá alguna pregunta. Listo. Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, los niveles de organización, ¿no? De los seres vivos. ¿Cuántos niveles hay? 12 niveles. ¿Ya? Nivel químico, dice. En este nivel no hay manifestación de vida, dice. Este formado por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la que al combinarse entre sí originan unas sustancias en torno como anhidrido carbónico, el agua. Por ejemplo, ¿qué me dice el nivel químico? En este nivel no hay, no tiene vida, ¿no? Por ejemplo, acá dice el agua. ¿El agua tendrá vida? No, profesor. Entonces, Sí, profesor. en el nivel químico o en el nivel químico se habla de eso, ¿no? ¿Qué dice? Formado por el carbono. Por el carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Al combinarse entre sí originan una sustancia de entorno como anhidrido carbónico, el agua. Entonces quedó claro esa parte, ¿no? Los que están en el primer
nivel. A ver esto. Ya está. Ya está, chicos. Y en el nivel celular, ¿qué significa? A ver. La célula es la unidad estructural funcional de los seres vivos. Mira, chicos, en este caso, la célula, por ejemplo, una persona o un ser vivo o todos los seres vivos tienen célula, ¿ya? La célula es la parte principal de un ser vivo. ¿Para qué será, por ejemplo? Gracias a la célula, por ejemplo, uno tiene defensa. Por ejemplo, ¿no? Yo te explico, por ejemplo, en este caso del COVID-19, en realidad ha sido una bacteria, ¿no? Una bacteria que tenía vida, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esa bacteria? A ver, ¿qué ha pasado? En este caso, nivel celular, dice, ¿no? ¿Tendrá célula? ¿La bacteria ha tenido célula? Sí, profesor. Ya. Por ejemplo, las personas tenemos célula. En todo el cuerpo tenemos células. Claro. Por ejemplo, una bacteria tiene poco, pues, ¿no? A comparación de un ser humano. Entonces, gracias a la célula, por ejemplo, nosotros tenemos defensas. Es como un soldado, se podría decir, ¿no? Un soldado, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, resguardar a las personas, ¿no? Resguardar, por ejemplo, algún objeto de valor, etcétera. Es lo Son mismo pasa, procariotas, profesor. ¿no? Lo mismo pasa con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, con sus células. ¿Para qué sirve? Para defender, ¿no? Ante una posible invasión de la bacteria al cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando llegó el COVID, ¿qué pasó, no? Con las defensas o con las células que se encargaban de cuidar, de proteger a este organismo, ¿no? Salían, pues, ¿no? Ahí a defender, a pelear, se podría decir, ¿no? O como quieren, o su función es eliminar esa célula malintencionada que ingresa al cuerpo de una persona. Profesor, pero la célula no solamente hace eso, ¿no? Están divididos en diferentes grupos. Por ejemplo, una explicación se podría decir, ¿no? Por ejemplo, hay una cierta cantidad de células que se encarga de cuidar al cuerpo de un ingreso de un microorganismo. Otra célula se encarga, por ejemplo, cuando hay un corte, cuando me corto, por ejemplo, inmediatamente tengo que correr y tapar ese orificio o ese corte que se ha hecho, ¿no? Inmediatamente. ¿Para qué? Para que la persona no siga sangrando, ¿no? Entonces, esas células, chicos, se han dividido en diferentes partes. Por ejemplo, algunas células, ¿qué es lo que hacen? Llevar el oxígeno, ¿a dónde? Al sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una célula deja de trabajar, ¿no? Sería casi, no sé, ¿no? La persona muere. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, ¿qué pasa? Las células malintencionadas han ingresado al cuerpo. ¿Qué están haciendo? Están matando a las células buenas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría lo que si elimina las células que lleva oxígeno, por ejemplo? La persona muere, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde trabajan esas células generalmente? Dentro de las arterias, dentro de la vena, se podría decir. ¿Por dónde transitan? Por la sangre, ¿no? Ahí, están en movimiento. Por ejemplo, tal organismo, por ejemplo, el sistema nervioso central necesita vitamina C. Del estómago rápidamente lo llevan, ¿no? Necesita agua, también lo llevan. Necesita tal vez un poco de azúcar, también lo llevan, ¿no? Eso significa, chicos, en un cuerpo, una persona necesita, ¿no? De una cierta cantidad de sal, de una cierta cantidad de azúcar, etcétera, ¿no? La sangre de una persona normal está ahí, pues, ¿no? No tiene mucho azúcar, ni poco, ni mucho. No sirve, está de manera parcial. Ya, chicos, entonces el nivel celular dice, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Es muy importante la célula, jóvenes.
¿ya? ¿Ya? Por la falla de la célula, ¿no? Han visto el cáncer, por ejemplo, ¿no? Ya no tiene cura. Si te detectan a nivel avanzado, obviamente. ¿Por qué? Porque las células buenas ya se están terminándose, ¿no? ¿Quién lo está terminando? Lo está derrotando la enfermedad, esa bacteria que ha ingresado al organismo. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, lo que se ve, pues, ¿no? El cáncer, ¿no? En las personas es casi ya común, ¿no? Cáncer al útero, cáncer al estómago, ¿no? Cáncer, por ejemplo, a los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Hay que alimentarse también bien, ¿no? ¿Para qué hay que alimentarse bien? Para que las células sean, ¿no? Mejores defensores de nuestro cuerpo, ¿no? Es por eso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, voy a consumir una manzana, una fruta sin lavarla, etcétera, ¿qué estoy consumiendo? Una bacteria, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Va a ir deteriorando a mis células buenas, ¿ya? Entonces, pero si yo voy a cumplir, tal vez me lavo la mano, me alimento bien, entonces mis células también serán fértiles, ¿no? Eso se ha visto siempre, chicos. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, digo, por ejemplo, en esta enfermedad del COVID, ¿quiénes se han enfermado más? Aquellas personas tal vez que no han estado bien alimentados. ¿Qué significa eso? Las células que defienden al organismo han sido débiles, se podría decir, o Bajas los defensas, soldados profesor. han sido débiles. Pero uno, por ejemplo, que ha comido bien, se ha alimentado saludablemente, ha resistido, ¿no? Inclusive ni siquiera no sentía nada, ¿no? Es como si fuera que no estaba ni enfermo. Y eso se ha notado. ¿Por qué? Porque las células han estado bien alimentados. ¿Por qué? Ese depende de la persona, pues, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, ¿qué es lo que consumimos nosotros? Vamos a la esquina, consumimos, por ejemplo, salchipollo. Comida chatarra, profesor. Entonces, ese no, claro, unos cuantos se puede consumir, ¿no? Pero no es recomendado, pues. Ponemos un huevo frito, a ver. Por ejemplo, el huevo en el estado natural tiene muchos nutrientes, pero cuando tú lo echas en aceite y inclusive lo quemas, ¿qué nutriente va a tener? Ya no tiene. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Hay que, tal vez, ¿no? En vez de freírla, debemos sancochar un huevo, ¿no? ¿No? Entonces, en vez que tal vez hay que freír un pollo, tal vez hacemos una sopita, no sé, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero menos fritura, ¿no? Ya, entonces, mucho depende esta parte, ¿no? Ya, chicos, entonces, esta parte, la célula también tienen los microorganismos también. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, uno cuando le agarra tos, también es una bacteria, pero tiene un tiempo límite, ¿no? No va a pasar de un mes, tiempo de vida, es ahí nada más. Pero hay algunas enfermedades, esas bacterias tienen una vida larga, como la del cáncer, ¿no? Por eso es que sigue avanzando, ¿no? Te sigue avanzando, te va matando célula más célula más célula, al final te mata, ¿no? ¿Ya? Entonces, nivel tisular dice, en este nivel las células que poseen la misma estructura y la misma función se agrupan para formar tejidos. Mira, ve, te dije hace ratos, ¿no? Por ejemplo, hay células que se agrupan, es como un grupo, ¿no? Por ejemplo, si estaríamos en salón, yo diría, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a sacar resumen, ustedes dos van a escribir en el papelógrafo, ustedes dos van a ir a comprar el plumón, ustedes dos van a ir a comprar el papelógrafo y ustedes dos van a escribir en el papelógrafo y ustedes dos expondrán, ¿no? Entonces, en el nivel tisular me indica, ¿no? Se agrupan las células, ¿no? Por ejemplo, esta célula va a llevar exclusivamente la vitamina C a cualquier parte del organismo, ¿no? Ese va a ser su trabajo de ese grupito. Y entonces, formado ese grupito, ¿qué me dice? Se agrupan como ya tejidos, ya, ¿no? Un cúmulo, por ejemplo, 2, 3, 5, 6, 20 células forman ya un tejido.
¿no? Por ejemplo, gracias al tejido, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy moviendo mi brazo. ¿Y por qué está formado ese tejido? Por la cantidad de células. ¿Ya? Gracias a esas células yo puedo mover mis brazos. Mira. ¿No? Este es un movimiento voluntario, ¿no? ¿Por qué? Porque está causando mi persona, estoy moviendo yo, ¿no? Entonces, chicos, por ejemplo, gracias a la célula yo puedo mover, ¿no? Mis cabezas, mis pies, etc. Gracias a la célula, yo, por ejemplo, cuando consumo la vitamina K, cualquier parte del organismo necesita la vitamina K, inclusive, ¿no? Lo lleva, ¿no? A donde que necesita. Es como si fuera, ¿no? Yo te mandaría, lleve el martillo al cuarto piso, lo llevas, esa es tu función. Lleva el martillo al primer piso, al tercer piso, así, ¿no? Entonces, lleva la vitamina a tal lugar, lo llevan ese grupo de células, ¿no? Ya, chicos, entonces ese viene a ser el nivel tisular. Este nivel, las células poseen la misma estructura y la misma función, se agrupan para formar tejidos. ¿Ya? Entonces, me imagino que está quedando en claro, ¿no? Los tres niveles. Nivel orgánico. Los diferentes tipos de tejidos se unen y forman a los órganos. Los órganos son estructuras de forma y función definida, compuestos por dos o más tejidos, diferentes tejidos. Mira, por ejemplo, el órgano del corazón, ¿no? Por ejemplo, el corazón. ¿Qué pasa? No está, dice, está formado por dos o más tejidos, ya no ya por uno solo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el tejido? ¿No? Por ejemplo, el corazón, ¿qué es lo que hace? Late, ¿no? Está latiendo. ¿Para qué? Bombea sangre. Dentro del sangre, ¿qué es lo que va? Muchas células, ¿no? ¿Qué cosa hacen? A través de la sangre se lleva el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Los diferentes tipos de tejidos se unen y forman a los órganos. Puede ser el riñón, corazón, los hígados, los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los órganos son estructuras de forma y funciones definidas. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, el corazón es, obviamente, bombea la sangre, esa es su función, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, del estómago, su función, ¿qué cosa es? Triturar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a comer una manzana, dentro de ello hay mucho ácido, ¿no? Ese ácido es muy poderoso, ¿eh? Se podría decir. Es un ácido parecido, por ejemplo, al de una batería, ¿no? A ver, tú comprueba, un poquito de ácido lo sacas y lo pones en tu ropa, por ejemplo, ¿no? Cae una gotita nada más, inclusive lo blanquea o lo hace hueco, ¿eh? No sé si habrán visto ustedes. Y de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el ácido del estómago es bien potente, ¿no? Inclusive dice, en un laboratorio se ha comprobado, ¿no? Por ejemplo, una maderita lo llevan y lo ponen en ese ácido capaz de carcomerlo. Es por eso, ¿no? Tal vez tú comes de todo. ¿Y qué es lo que hace el ácido? Lo, lo hace en partes más pequeñitas nada más, ¿no? Lo tritura en otras palabras. Ya uno, por ejemplo, a través de la masticación no trituras tan pequeño, pues, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Trituradas así un poco grande, lo haces pasar. Pero ¿dónde se completa la trituración completa? En el estómago, a través del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, chicos, ese ácido es bastante potente, se podría decir. Es por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando por ejemplo, a veces yo no almuerzo, por ejemplo. Yo no almuerzo, ¿por qué? Porque no quiero gastar o será porque no tengo plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos ahí de hambre, ¿no? Trabajando todo el día. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido? El ácido, como no encuentra nada, ¿qué es lo que hace? Empieza a carcomer o los paredes del estómago. Entonces, ¿qué produce cuando uno no come? Cuando empieza a carcomer las paredes del estómago, así, ahí ya se forma la gastritis. ¿Por qué crees que hoy en día abunda la gastritis? Todas las personas o la gran mayoría tiene gastritis. ¿Por qué?
porque nos alimentamos a deshoras. Hoy día, por ejemplo, voy a almorzar a las 12, mañana no almuerzo, pasando a almorzar a las 3, pasando las 5, pasando a las 11, nomás me voy a almorzar, ¿no? Entonces, ahí, eso no se debe hacer. Si no se debe almorzar, si todos los días almuerza a las 12. Si todos los días almuerza a la 1, a la 1. ¿Ya? Entonces, por lo menos, si voy a almorzar a las 4 o las 3, voy tomando agua por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Para que ese ácido no dañe las paredes del estómago. Ya, chicos, entonces, eso también en forma de, no sé si esa parte, células, algunas partes, ¿no? No creo que lleguemos a lo que viene a ser el estómago, esa parte, ¿no? No hay, ¿ya? En esta parte. Claro, esa parte de como una cultura general, ¿no? Más o menos, les estoy mencionando, ¿ya? Esos son los órganos, pues, ¿no? Del cuerpo humano. No sé si ustedes se han visto, pues, ¿no? No sé si han visto el estómago, ¿ya? Figura, por ejemplo, figura del estómago, ¿ya? Ahí está, mira, ¿ve? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuando uno come, dentro de este estómago hay mucho ácido. Ya te dije para qué, ¿no? Para triturar cualquier alimento. Y como no encuentra alimento, ya pues no empieza a carcomer las paredes del estómago. ¿Qué va a pasar? Va a haber un momento que lo va a dañar ya, ¿no? Lo va a dañar y eso se va a inflamar, ¿no? Es como si fuera, yo te daría un puñete, ¿no? Entonces, cada vez que te tire un puñete, ya va a ir inflamándose, ¿no? Y va a haber un momento que, por ejemplo, cuando uno toma licor, ¿no? Por ejemplo, toma licor o consume mucho ají o rocoto, ¿qué va a pasar? Ya hace una irritación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está dañado las paredes del estómago. Es por eso, por ejemplo, el médico te dice, ¿no? Cuando uno tiene gastritis, ya no tienes que tomar licor, ya tienes que dejar de consumir, por ejemplo, la cebolla, ya tienes que dejar, por ejemplo, de consumir, en este caso, mucha grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque daña ya, pues, como las paredes del estómago están dañados y sigues dañando, pues, ¿no? Por ejemplo, tomas alcohol y lo irrita, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está una herida. Yo te digo, por ejemplo, si te has lastimado la mano y ahí encima le echa el alcohol, a ver, ¿qué va a pasar? Obviamente que duele mucho, ¿no? Eso es lo que pasa con el estómago, pues. Entonces hay que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿ya? Entonces, ese viene, ¿ya? ¿Ya? En este caso, los niveles de orgánicos, ¿no? Nivel orgánico. Los diferentes tipos de tejidos se unen, forman órganos. Los órganos son estructurales de forma y función definida. Ya sabes, ya, pues, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es estómago, ya compuesta por dos o más tejidos diferentes. Obviamente, pues, ¿no? Dentro del estómago tenemos muchos tejidos. ¿Para qué? Por ejemplo, el estómago, ¿qué es lo que hace? Su función es, cuando uno va comiendo, ¿no? Se va agrandando como el globo, ¿no? Gracias al tejido, pues. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando uno deja de comer, va acortándose también así, ¿no? No se quede estirado, por ejemplo, como un costal el estómago, ¿no? Es como, por ejemplo, un amortiguador, ¿no? Cuando como, agranda. Cuando no como, disminuye. Ahí, ¿no? Nunca queda ni muy abierto ni tan cerrado, ¿no? Ahí, promedio nada más. ¿Por qué? Gracias a los tejidos, ¿no? Esos tejidos, dentro hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen se ve, pues, ¿no? Tejidos. Es un conjunto de células también se podría decir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta parte? ¿No? Luego de haber triturado los alimentos, ahí hay tejidos que, ¿qué cosa? Absorben los nutrientes. Ya sea, depende, pues, qué hemos comido, ¿no? Por ejemplo, si hemos comido una mandarina, absorberá la vitamina C, ¿no? ¿Para qué? Para que lleve a diferentes partes del cuerpo. Si encuentra la vitamina K, igual, ¿no? Va absorbiendo para que pueda llevar.
Y mira, algo interesante también en esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando absorbe una vitamina C, cuando lleva, dice, ¿no? Si necesita, lo lleva, si no, tampoco no. Si no, lo tiene guardado ahí, ¿no? Para que cuando lo necesita rapidito lo lleve. No es como si fuera yo te dijera, ¿no? Trae el martillo al quinto piso, pero antes que te diga tú ya lo tienes agarrado. ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo, ¿no? Cuando te llama rapidito tienes que llevarlo. Ya chicos, entonces eso es más o menos la parte del nivel tisular, ¿no? Constituido por un órgano que es, ¿no? Coordinación de los tejidos. Por ejemplo, los órganos tienen también los animales, ¿no? No vayan a decir que no tiene. El estómago, los intestinos tienen, ¿no? Por una rana, ¿no? Una rana, por ejemplo, no sé si ustedes han visto de una vaca, etcétera. También todos ellos son seres vivos y tienen, ¿no? Por una bacteria también, ¿no? Pero una bacteria no es tan compleja como del ser humano, ¿no? Del ser humano es más completo, se podría decir. Por ejemplo, de las plantas, no sé si han visto la célula de las plantas. También tienen tejidos, también tienen órganos, ¿ah? No se vayan a olvidar. Niveles de población. Es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir esta parte? ¿No? Nivel poblacional. Por ejemplo, ¿no? De la misma especie. Por ejemplo, todos los seres humanos son seres vivos. Por ejemplo, en el curso así se divide también, pues, ¿no? Por ejemplo, la célula de las plantas no es igual que de un ser humano, es diferente, ¿no? Entonces, en algunos textos, por ejemplo, de biología, lo tratan de separado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en los libros de biología, por ejemplo, lo que tratan de las células exclusivamente de los animales también hay, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos visto diferentes células, por ejemplo, en ese libro de biología de la Academia Vallejo, trata, por ejemplo, diferenciando, ¿no? De un ser humano aparte lo hace, de un pajarito, por ejemplo, aparte, ¿no? Por ejemplo, de un dinosaurio aparte, así, ¿no? Aparte, aparte, aparte. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero en un conjunto de la misma especie, lo mismo ya, pues, ¿no? No es tan, que digamos, no es tan diferente que digamos, ¿no? Va por ahí, por ejemplo, de los animales, de un pajarito. Pero en el ambiente, pues, no vemos un sinfín o un indeterminado de diferentes tipos de aves, ¿no? Pero en el libro te habla más o menos uno generalizado nada más, ¿sí? No te habla pues, uno por uno, sería un poco difícil, ¿no? De hacer de uno en uno, porque en el ambiente, pues, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, hay diferentes tipos de aves también, ¿no? No hay uno solo, ¿ah? ¿Ya? No hay uno solo. Entonces, más o menos algo de lo común. Por ejemplo, de una gallina también he visto en ese libro, y lo hacen, ¿no? Pero hay diferentes tipos de gallinas. ¿Pero qué significa? Ya va por ahí, ¿no? Ya va por ahí. ¿No? ¿Tiene órganos? Por supuesto, ¿no? Tiene intestinos, tiene una molleja, por ejemplo, la gallina, ¿no? Ya no tiene estómago, pues, ¿no? Ya tiene una molleja. Ya no sé si han visto la mollejita, que lo que hace la mollejita, dice, primero lo humedece, ¿no? Luego todo y pasa, pues, ¿ya? Para que pueda triturarlo ahí, ¿no? Lo humedece con el ácido, ¿no? Es por eso, por ejemplo, el maíz, ¿no? Maíz que está bastante duro y la forma, en los animales se dice tragar, ¿no? O sea, consume el maíz y traga en la molleja, ¿no? Ya chicos, entonces, eso también tal vez si hay tiempo iremos viendo, ¿no? Los diferentes órganos que tienen los seres vivos. Y a nivel de comunidad dice conjunto de poblaciones de animales y plantas que se encuentran interrelacionadas en un área hábitat determinado. Claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, los seres vivos,
son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en caso de los animales, ¿no? Por ejemplo, en este hábitat o en este Ancash no vemos, por ejemplo, eh, monos, ¿no? Claro, traen, pero no es su hábitat. El hábitat de ese ser vivo es en la selva, ¿no? En una clima cálida, se podría decir. ¿No? ¿No? Por ejemplo, en cuestión de plantas. Por ejemplo, una planta es un ser vivo, por ejemplo, de pacay, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Huaraz no se ha visto, por ejemplo, qué es pacay, ¿no? Lo puedes sembrar a ese ser vivo o lo puedes hacer crecer, pero pasa un determinado tiempo y se seca. ¿Por qué? Porque no fue su hábitat, ¿no? No fue su hábitat. ¿Ya? Entonces su hábitat es por ejemplo, en un clima que sea caliente, ¿no? Caliente, cálida, ¿no? Por ejemplo, para acá he visto, por ejemplo, para acá por Callejón de Huaylas, ¿no? ¿Por qué? Porque su hábitat es algo, la clima es cálida, por ejemplo, la costa, ¿no? Chimbote, por allá por Casma, etcétera, la clima es bastante cálido. Ya chicos, entonces, el nivel de ecosistema es el conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas con el medio ambiente, donde viven. Así, por ejemplo, una ciudad. Ya, en este caso, eh, mira, ve, por ejemplo, ¿no? Cuando un ser vivo, en este caso, nivel de ecosistema, acá me dice bien claro, ¿no? Es un conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, un oso polar, ¿no? No vas a ver, pues, acá en Ancash, tampoco lo vas a poder ver. En Lima puede haber, ¿no? En el Parque de las Leyendas, pero no es su hábitat, pues, ¿no? ¿Cómo se va a interrelacionar, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo traemos a un oso polar a Ancash? Le va a parecer extraño, pues, ¿no? O sea, no es su hábitat. O sea, no es un lugar para que pueda sobrevivir ese ser vivo. Donde su hábitat puede ser en la Antártida, ahí en donde caiga nieve, etcétera, ¿no? Ese es su hábitat. Entonces, cuando uno cambia, bueno, ¿no? Muchas veces ese animal o ese ser vivo llega a fallecer, ¿no? No vive, ¿ya? Entonces, en ese caso, o a eso se refiere, ¿no? Nivel de ecosistema. Es el conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas con el medio ambiente donde vive. Por ejemplo, una ciudad. ¿No? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Para nosotros si nos llevan a la luna, por ejemplo? No es nuestra hábitat, ¿no? ¿Qué sentiríamos? Estaríamos solos, bueno, el ambiente no nos gustaría, etcétera, ¿no? Nosotros también somos seres vivos, entonces no es nuestra hábitat. ¿Ya? Entonces, nivel de bioma, sin comunidades inmensas que se caracterizan por el tipo de especie, seres vivientes que poseen. ¿Ya? En este caso, más que todo, nos hablan, ¿no? de las características, ¿no? De los seres vivos, ¿no? Por el tipo de especie, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, en el medio ambiente hay, pues, ¿no? Diferentes tipos de seres vivos, ¿no? De diferentes especies, por ejemplo, ¿no? No solamente hay una especie, hay infinidad, ¿no? ¿No? Entonces, es como las bacterias, pues, ¿no? Hay bacteria, por ejemplo, para la gripe, hay bacteria para la diarrea, hay bacteria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las enfermedades generalmente son causadas por microorganismos que son microscópicos nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Por el tipo de especie de los seres vivos que posee. Nivel de biosfera, conjunto de biomas que existen en la Tierra y sus interacciones con el mundo físico, es decir, todo el mundo viviente. Bueno, ¿no? Generalmente, por ejemplo, ¿no? Nivel de biosfera, los seres vivos
o las bacterias, las plantas, los animales, etcétera, generalmente tienen interacciones, pues, ¿no? Con el medio físico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una bacteria, por ejemplo, algunos pueden vivir a la intemperie. Por ejemplo, uno, por ejemplo, va por acá, por Huascarán, ¿no? Uno que está por los 3.500, 3.800, ¿no? Una bacteria puede estar viva, puede estar ahí, ¿no? Puede estar ahí en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Interactúa también, ¿no? Con el medio o el mundo físico, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere conjunto de biomas que existen en la Tierra y sus interacciones con el mundo físico. Tú también, pues, ¿no? O nosotros también igual, ¿no? Interactuamos, ¿no? Salimos, hacemos las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Nivel de ecosfera es la relación de los organismos vivos con el exterior, como por ejemplo con los astros que influyen en la vida de los seres vivos. Ya chicos, entonces, hasta esa parte hemos terminado lo que viene a ser los niveles de organización de los seres vivos. Más o menos, ¿no? ¿A qué se refiere eso, no? En este caso nos muestra, ¿no? Los niveles, cómo van a ser organizados los seres vivos. Por ejemplo, yo te dijera, ¿no? Cuando uno quiere hacer una fiesta, ¿cómo, por ejemplo, uno te organizas, ¿no? Ustedes de este grupo van a hacer esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Es lo mismo, ¿no? Los seres vivos están organizados, ¿no? Están organizados, ¿no? De estas, por estas 12 niveles, se podría decir, ¿no? En algunos textos hay más niveles, inclusive, pero acá vemos estos niveles más importantes, ¿no? De los seres vivos. Ya, chicos, entonces, la siguiente clase veremos, bueno, que las células, ¿no? Es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Habiendo ya, pues, entendido, ¿no? Que es un ser vivo, todos aquellos que tienen vida, pues, ¿no? Ya las animales, las plantas, las bacterias, los hongos, etcétera, 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 ¿no? Todos ellos son seres vivos. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, la piedra, la madera, no, la piedra o el ladrillo, ¿no? Una carretilla, una bicicleta no tienen vida. ¿Por qué no necesitan alimentarse, pues, no? O alguien puede decir que una piedra es un ser vivo. No, ¿no? Sino aquellos que tienen vida y aquellos que tienen la capacidad de reproducirse y también la capacidad de alimentarse. ¿Ya? Las plantas también se alimentan, ¿eh? No vayan a pensar que las plantas no se alimentan. Se alimentan, ¿no? Por eso crecen, ¿no? Crecen, ¿no? Obviamente que son pequeñas, van creciendo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser vivo. Porque se alimentan a través de las raíces. Ya chicos, entonces, hasta ahí hemos llegado. La siguiente clase, ya pues, ¿no? Vamos a seguir hablando. Espero que participen también en la siguiente clase, ¿no? Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. No sé si habrá alguna pregunta. Nada, profesor, ha estado lindo la clase. Gracias.